Hola a todos, habla Coder17 de Team Juanes de Chile y hoy vengo con la explotación. Vamos a ver exploits, ya específicamente vamos a ver Shellshock inicialmente y si es que nos alcanza el tiempo también vamos a ver el exploit de Heartbleed, ya. Así que vamos a hablar en palabras sencillas cuáles son los principios o los fundamentos de estas vulnerabilidades, ya, de cómo se ejecutan estos exploits. Y finalmente vamos a realizar una prueba de laboratorio en la que vamos a realizar la explotación para que vean los resultados que se obtienen. Así que vamos a tener nuestro laboratorio y vamos a realizar la respectiva explotación. Vamos para allá, pero antes comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Jico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos en Team Juami Academic y los puedes ver de mejor manera acá en el Discord. Y lo mejor es que todos estos cursos los puedes adquirir como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensuales o lo que tú puedas. Y ya con esta introducción vamos a lo que nos interesa. Entonces vamos con Shellshock. Shellshock por acá. Ya, esta es una vulnerabilidad que en su momento se habló demasiado. Ya, yo también la escuché muchas veces y también oí a muchas personas hablar de ella. Ya, una cosa que me llama mucho la atención y les digo de inmediato que no es con el ánimo de opacar a las personas, ni de menoscabar, ni de enjuiciar o de degradar a las personas, y es el hecho de que he escuchado a muchas personas hablar acerca de vulnerabilidades, pero no entienden cómo funciona la vulnerabilidad, ¿ya? No entienden cuál es la base, cuál es el fundamento, por qué se genera la explotación y en qué casos se puede generar la explotación. Eso es súper importante, ya que hay que entender que las explotaciones no funcionan en cualquier sistema, funcionan, todos los exploits o todas las vulnerabilidades funcionan con condiciones súper específicas, ¿ya? Si una condición no se cumple, el exploit ya no funciona. Entonces, me llama la atención por qué las personas hablan de vulnerabilidades, pero no tienen idea acerca de las bases, ¿ya? De la explotación, ¿ya? Aunque sea bases globales. Y es por eso que acá les voy a hablar ya de qué se trata esta vulnerabilidad, ya para que la entendamos un poquitito más. En palabras muy simples, Shellshock es una vulnerabilidad de Remote Command Execution, ya, o sea, de las vulnerabilidades más poderosas, ya, porque permiten ejecutar comandos remotos en el equipo víctima, ya, por eso que son está calificado como vulnerabilidades muy poderosas. En palabras complejas, ya, o sea, ¿ejecuta comandos en el equipo víctima? Sí. ¿Cómo lo hace? Buena pregunta. En palabras complejas, Shellshock es una vulnerabilidad en batch, ya, o sea, ya, es una vulnerabilidad que recae en batch, ya, o sea, ya estamos hablando de Linux, que permite ejecutar comandos en el sistema cuando batch procesa ciertas variables de entorno mal formadas, ya, o sea, ahí tenemos que entender que batch, o sea, qué es batch, qué son las variables de entorno, eh, y en ese aspecto, batch, en palabras sencillas, sería la terminal, donde ejecutamos comandos, ¿ya? Y variables de entorno son, en palabras sencillas, son variables, ¿ya? Valores que se guardan en la terminal y que si nosotros las guardamos de cierta manera pueden generar una explotación, ¿ya? Como tal. ¿Dónde está el error? O sea, ¿por qué Bash permite esta ejecución? Dice, Bash permite definir funciones dentro de variables de entorno, ¿ya? O sea,
que en las variables de entorno, que miren, les voy a mostrar, voy a iniciar mi Kali del 2024, les voy a mostrar las variables de entorno. Las variables de entorno se manejan acá en ¿cómo se llama? En Batch, y también se pueden manejar en terminales como PowerShell, ya de Windows, ya, pero en este caso vamos a enfocarnos en Linux. Déjenme iniciar acá para mostrarles las variables de entorno. Ya, las variables de entorno, en palabras sencillas, ya para no adentrarme más allá, son como configuraciones que nosotros definimos para que nuestra terminal funcione de una manera específica. ¿Ya? Eso en palabras muy simples. Estoy configurando mi teclado para que funcione bien. Ya, ahora sí. Miren. Nosotros, si ponemos env, podemos ver todas las variables de entorno, ¿ya? Que tenemos, ¿ya? El color FGBG tiene el valor tanto. Y cada una de estas es una variable de entorno, ¿ya? Entonces hay un montón de variables de entorno, ¿ya? Que quede claro eso. Pero estas son las variables de entorno por default. Nosotros además podemos agregar variables de entorno que nosotros creemos como usuario, ¿ya? Ahí está, en palabras sencillas, parte de la vulnerabilidad. Esas variables de entorno que nosotros podemos crear no solamente van a ser variables de entorno, sino que pueden ser funciones, ¿ya? En las variables de entorno, ¿ya? Como si fuera un lenguaje de programación. Un ejemplo válido sería, ejemplo, mi función, ¿ya? Y que tiene una función y que imprime hola en pantalla, ¿ya? Eso sería un ejemplo válido. Y este es un error que estaríamos provocando en el batch. Dice, sigue ejecutando comandos después del cierre de la función. En este caso, acá hay una variable, ya, con su respectiva función, ya, pero miren, en vez de terminar acá en el hola, en imprimir el hola, este continúa después del punto y coma y ejecuta otra función, que es echo hack. O sea, está ejecutando, siendo que debería ejecutar solamente hasta acá, ¿ya? O sea, solamente esta parte de acá, está ejecutando además este otro comando, ¿ya? Y por eso, en palabras simples, se transformaría en una vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, muchas veces las vulnerabilidades son el resultado de una serie de factores que convergen, que coinciden, ¿ya? Por ejemplo, entraron a robar a una casa. Esa casa, en primer lugar, tenía una ventana que estaba abierta, ¿ya? Y en segundo lugar, en esa casa habían salido de vacaciones. Están las dos condiciones. Una es que salieron las personas de vacaciones, entonces no hay nadie. Y la segunda es que había una ventana abierta. Y por eso entraron. Entonces, acá es lo mismo. Las vulnerabilidades hay que entender que normalmente se fundamentan, ¿ya? O se ejecutan en base a varios factores que sumados generan la explotación como tal, ¿ya? Porque aquí hay un detalle muy, pero muy importante que tiene que ver con la pregunta número 3. Pero vamos acá primero. El batch lo que debería hacer es definir la función, o sea, definir esta función, ya, esta función, definir esta función, ya, e ignorar lo que sigue, o sea, hasta acá ejecutar nomás, hasta acá ejecutar, pero no, ejecuta lo que le sigue. Y por eso que se transforma en una vulnerabilidad. Ahora, esto ustedes podrían decir que no es ningún riesgo, porque en palabras bien simples, yo para ejecutar esto voy a tener que copiarlo o escribirlo directamente en la terminal de acá. O sea que tengo que estar en el computador víctima, en el equipo víctima. Y ustedes preguntarían,
entonces, entre comillas, no sería una vulnerabilidad. ¿Por qué? Necesito entrar al sistema víctima, y si entro al sistema víctima es porque alguien me dio permiso para entrar, pues si no, o si no, no podría llegar a ingresar esos valores. Es por eso que acá esta vulnerabilidad se une a una segunda vulnerabilidad, en palabras simples, que hace que esta ejecución de comandos no sea necesaria ejecutarla directamente en el equipo víctima, sino que la podamos ejecutar de manera remota, o sea, desde otra computadora, ya desde la computadora atacante. ¿Cómo se suscita esto? Muchos servicios usan batch, ya las computadoras tienen programas, los programas tienen servicios, los servicios pueden utilizar diferentes herramientas, entre ellas batch, ya que vendría siendo la terminal en palabras simples. Copian datos del cliente a variables de entorno, ya, o sea que hay servicios que pueden ser servicios remotos, y esos servicios remotos ocupan batch, y al ocupar batch escriben variables de entorno. Entonces se dan cuenta que ahí estamos ocupando, en palabras sencillas, dos vulnerabilidades. Una, la vulnerabilidad del servicio, ya, que va a ser vulnerable, y segundo, la vulnerabilidad de batch, de ejecutar estos comandos. Entonces la unión de las dos da el Remote Command Execution. Algunos servicios que usan batch está el CGI en Apache, DHCP, CH, script de red, etc. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros explotamos en Shell Shock es el CGI en Apache. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿qué es el CGI? O más conocido también como CGI-bin. Este es un protocolo estándar que permite a un servidor web como Apache o Nginx interactuar con programas o scripts externos para generar contenido dinámico. ¿Ya? En palabras sencillas, es la unión de el servicio web, ¿ya? Con scripts, ¿ya? Que estos scripts, en palabras sencillas, van a utilizar el batch. Y de esa manera, ¿ya? De esa manera es como generan que la aplicación web sea dinámica, que vaya cambiando, pero a la vez también abren una puerta a los atacantes, ¿ya? Lo que permite indirectamente la ejecución de comandos remotos sobre el equipo víctima, ¿ya? Ejemplo típico con web, ¿ya? CGI. Un servidor vulnerable tiene un script CGI, ¿ya? Ejemplo, cuando haces una petición, ¿ya? Ejemplo, una petición GET, como vemos acá, nosotros nos conectaríamos ahí al CGI bin y trataríamos de abrir ¿ya? Este script, test.cgi, ¿ya? Y nosotros, miren, en el user agent le estamos pasando una variable de entorno, y esta variable de entorno incluye un comando que no debería ejecutarse, que en este caso sería el id, ¿ya? Que es el comando para ver el usuario actual, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros en una petición web estamos incluyendo el payload, ¿ya? Que va a ser procesado por CGI y luego mediante batch va a ser ejecutado finalmente en el equipo víctima. Apache, ¿qué es lo que ocurriría cuando se envía esta petición? Primero, copiaría el user agent, o sea, este de acá, lo copiaría a una variable de entorno, luego ejecuta el script en batch, ¿ya? Y cuando ejecuta este script en batch, va a ejecutar esto, y con ello va a ejecutar esta parte de acá, que sería el comando atacante, ¿ya? El payload. Si se dan cuenta, esto lo encuentro muy maravilloso en el aspecto de que no solamente hablamos de una vulnerabilidad, sino que estamos entendiendo cómo funciona la vulnerabilidad, qué tecnologías están involucradas, y nos permite un mayor manejo de la explotación.
Y es por eso que siempre, o mejor dicho, desde hace un tiempo, he mencionado que hay tres niveles en los cuales nosotros podemos aprender hacking. El primer nivel, que sería el nivel más bajo o más básico, que sería explotar la vulnerabilidad solamente. El segundo nivel es aquel en el que tú entiendes las variables que se pueden ejecutar en el exploit, ¿ya? Los parámetros, ¿ya? Entender los parámetros. Y la tercera es entender el fundamento de la tecnología que permite que esta vulnerabilidad sea explotada. ¿Ya? Entonces, entender todos esos detalles, la verdad que sí, es complejo y tedioso, pero podemos llegar hasta cierto nivel de comprensión que nos puede ayudar mucho más. Especialmente esto nos ayuda en las explotaciones manuales. Cuando tú entiendes cómo realmente funciona un exploit, cómo realmente funcionan las vulnerabilidades, realmente puedes hacer scripting y puedes realizar tus explotaciones manuales. Así que ahí va el punto. Ya, ahora que ya entendimos la teoría de cómo funciona todo esto, vamos a la práctica y vamos a explotar esta vulnerabilidad de Shellshock. Usaremos una máquina de laboratorio Linux lista para hacer la prueba de explotación. ¿Ya? Esta máquina de laboratorio lista es esta de acá. Esta que está acá. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que descargarla, miren, acá, here. Y ahí le dan descargar. ¿Ya? A ver, 6271. Yo no la voy a descargar porque ya debo tenerla acá. Déjenme ver. 6271. No la tengo, o si la tengo. Ah, es que a lo mejor la pasé para allá. Es probable. A ver, a lo mejor la dejé acá. No, no la dejé acá. ¿Y por qué me dice que la... Ah, ya sé por qué me dice que ya la descargó. Porque la está almacenando en otro lugar. Déjenme ponerle nuevamente descargar. Es que acá le voy a decir que me lo... Aquí están descargas. Descargas. Acá. Acá quiero que lo descargue. Ahí sí. Iniciar descarga. Ya. Abrir carpeta. Ahí está. Ya. En realidad debería decir guión bajo 1. Así. Ya, este entonces es la imagen de nuestro laboratorio para explotar la vulnerabilidad. Este lo podemos montar acá en nuestra... En realidad yo aquí había creado una máquina, pero la vamos a crear nuevamente. Para que ustedes vean el proceso. Delete from disk. Ya, perfecto. Es una máquina Linux, así que la vamos a montar. La cargué en VMware. Ya, vamos a hacer el proceso. File, New Virtual Machine, Typical. Miren, acá me dice si tiene un CD. Sí, le digo que tiene el CD el de acá, ese de ahí. Le damos a abrir. Le damos Next. Miren, al tiro nos dejó Linux, Ubuntu. La vamos a dejar por default. Ubuntu no, es el Shellshock. Shellshock. En realidad acá lo voy a almacenar en cualquier lugar la máquina, porque va a ser una máquina de prueba. 20 GB, ya, y sí, le voy a decir finish. Voy a establecer para que pueda explotarlo desde acá, desde mi Kali, que está conectado por adaptador puente y fconfig. Si se dan cuenta, está conectado por adaptador puente en la 1.43. Este también lo voy a conectar, miren, acá para que se den cuenta. Settings. Acá está en Bridge Replicate, en adaptador puente. Acá le vamos a configurar lo mismo. Le vamos a decir que esté en Bridge Replicate. Perfecto. Vamos a dejar el procesador y la memoria RAM tal como está. Ok. Y ahora sí, lo vamos a iniciar. ¿Ya? Debería darnos una IP del mismo tipo que la del atacante. 1.43 era la del atacante. Ya, debería ser algo similar. Ya, ahí está en proceso. Demoré un poquitito de tiempo para que se inicie. Y aquí ya deberíamos ver
en la interfaz web, ya, víctima. Vamos a verlo acá en el explorador en Mozilla. Ahí se está abriendo, pero primero necesitamos que este se inicie. Miren, todavía está en proceso. Está en proceso. Démosle tiempo. Y ahora vendría el proceso de explotación. ¿Ya? Vamos a leer mientras carga. Dice, usaremos un exploit que permitirá obtener de manera directa una shell reversa en el equipo Linux víctima. ¿Ya? O sea, este es un exploit que está pero maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente ejecuta Remote Command Execution, sino que ejecuta directamente una reverse shell que debe estar escrita en batch. ¿Ya? Y esta la ejecuta directamente para tomar control del equipo víctima. Así que es cosa de ejecutar y ya tendríamos el control del equipo víctima. Pero, como siempre digo, lo primero es determinar si es vulnerable, ¿ya? Porque hay que entender que no todos los exploits se pueden aplicar en todos los sistemas, no. Primero hay que saber qué característica tiene. Ejemplo, si un ladrón va a atacar a una persona para robarle el celular, no le va a robar el celular a una persona que está con el celular en su bolsillo. No, le va a robar el celular a una persona que va con el celular en la mano y que va hablando por teléfono. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más vulnerable. Aquí es lo mismo. Nosotros buscamos un sistema que sea vulnerable y ese lo atacamos. Vamos a revisar el código fuente o también podemos hacer una fuerza bruta a los endpoints en búsqueda de CGI, ¿ya? CGI-bin. En este caso utiliza CGI-bin. Vamos a revisarlo. Veamos si es que ya está. Esta máquina no sé qué le va. Ah, no, ya debería estar. En teoría ya debería estar. Sí, ya debería estar. Vamos a darle ifconfig. Miren, nos dio la .1.47. Ahí se ve, .1.47. Así que estamos conectados a la red. Ya de todas maneras, vamos a hacer la prueba acá. Vamos a conectarnos a la .1.47. 192.168.1.47. Y ahí tenemos. ¿Ven? Tenemos el servidor web. Vamos a ver su código fuente. Y acá podríamos hacer un guión F, o sea, control F, y poner CGI. Miren, CGI-bin. Y ahí nos dice al tiro. Ahí está, CGI-bin. ¿Ven? Entonces, como ocupa CGI-bin, entre comillas, puede ser vulnerable a shell shock. No quiere decir que sea 100% vulnerable, porque hay más factores, siempre hay más factores, ¿ya? Pero tiene una, ya con este indicio, tiene una probabilidad de ser vulnerable, ¿ya? En este caso, nos aparece la ruta, que es CGI-bin status, así que podemos tratar de abrir esa misma ruta. Déjenme copiarle acá. Déjenme tratar de abrir esa ruta específicamente. Ahí sí. Miren, si se dan cuenta, nos aparece que es un Linux vulnerable 3.14 bla 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 bla. ¿Ya? Ahí nos está respondiendo en un JSON. ¿Ya? También podríamos ver las peticiones. Y acá no aparece el host. Ah, no, pero es que esta es la. Acá está, miren, nos aparece que es un Apache. ¿Ven? O sea, es un Apache que ocupa CGI. Así que ya con esto ya tenemos antecedentes de que podría ser una víctima, ¿ya? De gran probabilidad de éxito. Vamos entonces ahora ya que determinamos, vamos a explotarlo. Este exploit, en realidad hay muchos exploits, Metasploit también tiene sus exploits, no sé si para Shell Shock, no lo he comprobado, pero en este caso ocupé un exploit que estaba en internet. Este exploit es perfecto para obtener una reverse shell de una máquina Linux víctima, ¿ya? Que quede claro que esta es una vulnerabilidad que aplica solo a Linux, ¿ya? Porque estamos hablando de batch, y batch no lo tiene Windows, lo tiene solamente Linux. La escucha
se puede recibir en Netcat, ¿ya? O sea, como es una reverse shell clásica, la podemos recibir en cualquier escucha, en Netcat, en PowerCat, etcétera, etcétera, ¿ya? En este caso vamos a recibirlo en un Netcat, ¿ya? Con guión NLVP, la clásica, y en el puerto 4444, ¿ya? El exploit es este que está acá, ¿ya? Que encontré por ahí. Y miren, acá mismo te dice cómo utilizar el exploit, ¿ya? Acá está el exploit, lo vamos a descargar. Parece que yo ya lo había descargado, pero acá le pueden dar acá, download raw file. Ahí está, miren, ya lo había descargado. Debe estar por acá, exploit. Acá está, exploit.py. Lo tomamos y en este caso lo vamos a pasar a nuestro atacante. Paste, ahí está. Y vamos a ir hasta la ruta de esto. Perfecto. Ahí está nuestro exploit. Lo vamos a ejecutar. ¿Y qué nos dice? En palabras sencillas, dice que primero lo tenemos que ejecutar con... ¿qué hice? Lo tenemos que ejecutar con Python 3. Ya, importante. Ejecutamos el nombre. Luego le decimos cuál es el equipo víctima con "-t", que en este caso el equipo víctima es el punto 1.47. Le tenemos que indicar la URL, ¿ya? Del CGI-bin, ¿ya? Que podrían ser múltiples endpoints. Ejemplo, ahí dice status, pero podría ser una que se llame, en vez de status puede ser perro, en vez de status puede ser gato, en vez de status puede ser camión, puede ser el nombre que sea, pero siempre con CGI-bin, ¿ya? Y acá, como este es un exploit que ejecuta una reverse shell, tenemos que decirle que se conecte al atacante. Por eso vamos a tener que ponerle el número de IP del atacante, que en nuestro caso es la 1.43. 1.43. Acá me cambió. 43. Y el puerto que nosotros querramos. En este caso vamos a poner el 4444. Pero siempre este puerto tiene que coincidir con este de acá, con la escucha que vamos a dejar habilitada. Siempre tenemos que dejar habilitada la escucha, que la escucha la podemos dejar con MSF Console, con Metasploit, con lo que ustedes quieran. Lo más fácil es dejar la escucha con ¿cómo se llama? Con Netcat. Vamos a dejar la escucha en Netcat con el puerto 4444. Ahí está, a la escucha. Y vamos a ejecutar el exploit. El exploit está por acá y le decimos explota la vulnerabilidad. Acá y la ejecutamos. Y miren, llegó de inmediato la conexión. Si nosotros vemos acá, ya estamos controlando ese equipo. El usuario es Pentester Lab. El equipo víctima se llama vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí estamos dentro de un Linux, bla, bla, bla y más bla. Entonces, así es como nosotros podemos entender, como siempre les digo, no solamente explotar la vulnerabilidad, sino que entender por qué la vulnerabilidad funciona y cuáles podrían ser, entendiendo cómo funciona la vulnerabilidad, podemos entender cómo hacer más estable la ejecución de la explotación. Porque hay veces que la explotación no funciona, pero nosotros le podemos cambiar un parámetro y hacer que funcione mejor. Le cambiamos otro y hacemos que funcione mejor. Entonces es una buena opción entender más allá la vulnerabilidad para poder mejorar o tener una probabilidad más alta de una explotación exitosa. Eso en palabras simples. Ya llevamos media hora. Escriban si es que quieren que hagamos al tiro la explotación de Heartbleed. ¿Ya? De Heartbleed. Ya. Vamos a hacer el directo entonces de Heartbleed más tarde. ¿Ya? Ahí yo les voy a comunicar con un mensaje. Que estén bien. Bye bye y happy. Happy.